Aprovechando que en este mes de junio se cumplen 89 años de una fake news que pudo haber cambiado la historia de Andalucía, desde luego, y de España muy probablemente, pues me gustaría dedicar unos minutillos a recordarla, a narrársela, porque es un ejemplo más de que la historia oficial que estudian en los centros escolares los niños andaluces no es más que una repetición matizada, pero de lo reescrito durante el franquismo, y que algunos ilusos siguen considerando a día de hoy la verdad verdadera, sencillamente porque fue lo que ellos estudiaron, durante una época de dictadura y posteriormente durante la transición, cuando parte de esos contenidos eran los mismos que se estaban estudiando durante esa dictadura y contenían algunos pequeños cambios que a día de hoy es lo único que ha perdurado. Como el caudillo prohibió cualquier referencia a su hermano Ramón Franco Bahamonde por ser republicano, se silenció en aquella época su gesta como aviador, siendo el primero que voló desde Europa a América y haciéndolo desde Palos de la Frontera en Huelva un 22 de enero y aterrizando en Buenos Aires, en Argentina, el 10 de febrero de ese mismo año. Él y sus compañeros se convirtieron desde entonces en los héroes del Plus Ultra, pero tras la Guerra Civil todo el protagonismo fue a parar al capitán Ruiz de Alda, porque fue uno de los fundadores de Falange Española. Sobre los demás cayó la losa del silencio y el olvido. En las elecciones constituyentes del 28 de junio de 1931, Ramón Franco fue número 1 por una candidatura en la que el número 2 era Blas Infante, que posteriormente, con el advenimiento de la democracia y de la autonomía para Andalucía, ha sido considerado y proclamado padre de la patria andaluza. Pues verán, esa candidatura, que se llamaba Partido Republicano Revolucionario, era de corte andalucista y federal, y la candidatura se presentaba por Sevilla y por Barcelona. En él, como decía, aparecía como número 2 Blas Infante. El hecho de que un personaje tan popular como el aviador, como este héroe del Plus Ultra, además no era el único, aparecía también Richard, que era otro de los héroes del Plus Ultra, el mecánico del avión, pues que unos personajes tan populares encabezaran una candidatura garantizaba prácticamente el éxito de la misma. Más si le unimos la época concreta, que era en plena efervescencia republicana, y en un lugar como Sevilla, donde la pobreza de los campesinos hacía más que probable que una candidatura de estas características lograra un importantísimo apoyo popular. Lo cierto es que la prensa de la época reflejaba el lleno total de cada uno de los lugares donde acudían los miembros de la misma a dar sus mítines. Y alguien debió sentir auténtico pánico a los más que previsibles escaños de Franco y de Infante, como mínimo, que comenzaron a pasar cosas extrañas, cosas sospechosas. La primera, el accidente en uno de los actos políticos iniciales, y que supuso que a partir de ese momento el líder de la candidatura, Ramón Franco, tuviera que hacer el resto de la campaña en silla de ruedas. Decimos que fue extraño porque ocurrió en Lora del Río, estaba dando el mitin y de repente, vaya, qué casualidad, justo en el sitio en el que estaba el candidato, va y se viene abajo. Después se habló de que había sido un boicot porque se encontró que uno de los travesaños pues no estaba especialmente en buen estado y que además tenía una cuerda para ser movido. Lo cierto es que el candidato, a partir de ese momento,
se quedó en silla de ruedas y con muy pocas ganas de hacer el resto de campaña, aunque los demás compañeros le animaron a que así ocurriera. Pero eso no fue lo único, ni siquiera fue lo más importante. El hecho es que el miedo al triunfo de esta candidatura andalucista hizo correr ciertos rumores, alentados sobre todo desde la prensa conservadora, con el argumento de que Infante por un lado y Ramón Franco por el otro, utilizando como base el aeródromo de Tablada, pretendían bombardear Sevilla y lanzar sobre ella un ejército de jornaleros para proclamar el Estado libre de Andalucía. Como diría el propio Infante, este plan era de ilusos porque Andalucía jamás seguiría a Sevilla en una revolución. Hasta allí llegó a poner orden el general Sanjurjo, quien luego sería uno de los cabecillas del golpe de Estado del 18 de julio, aunque fuera Miss Islas Canarias quien se llevara la palma de ostentar durante 40 años el poder absoluto. Le llamaban así, Miss Islas Canarias, a Francisco Franco, porque lo consideraban un tanto cobarde, porque no acababa de decidirse a apoyar el golpe de Estado que otros tenían clarísimo. Cuando llegó, Sanjurjo no encontró aviones en el aeródromo, no encontró desde luego bombas, las armas las tenía bajo control el maestro armero y además no había ni soldados, porque se habían licenciado unos días antes. Ante aquel ridículo y ante aquel desatino, Sanjurjo optó por dar media vuelta y ni tan siquiera llamó a declarar a los presuntos instigadores del complot. La derecha a partir de entonces propagó que habían logrado evitar una matanza, aunque parecía bastante absurdo querer bombardear a aquellos mismos a los que les estabas pidiendo el voto, como claramente decía Blas Infante. Y por otro lado, la izquierda difundió que esta candidatura en realidad contaba con el apoyo del gobierno porque lo que pretendía era dividir el voto de la izquierda. E incluso hubo otra versión más, otro bulo más, en el que se argumentaba que el objetivo de esta candidatura era sublevar a Andalucía en apoyo a la Generalitat catalana, cosa también bastante ridícula, puesto que Cataluña ya había proclamado la República catalana, incluso antes de la República Española, pero integrada dentro de la Segunda República Española. En fin, al final Ramón Franco ganó un escaño, pero se pasó a las filas de Esquerra Republicana y dejó a Andalucía fuera de aquel primer Parlamento Constituyente. La pregunta es, ¿por qué se produjo aquella campaña de fake news contra la candidatura andalucista? ¿Tanto la temían? Por eso se dan prisa también los falangistas en asesinar a Infante pocas semanas después del alzamiento, aún bajo legalidad republicana, y por lo tanto no se trataba de un fusilamiento, ni Blas Infante había cometido ninguna ilegalidad, ni nada por el estilo, ni había sido juzgado. De hecho, se le juzga años después y se le condena a muerte, cuando ya había sido, ya le habían dado muerte con antelación. ¿Qué habría pasado si hubiesen logrado 2 o 3 escaños? ¿Se habría agilizado la autonomía de Andalucía en la Segunda República y por lo tanto el 4 de diciembre del 77 y el 28 de febrero del 81 hubiesen sido innecesarios? ¿Por qué todo esto no se estudia en los colegios andaluces pese a la trascendencia histórica que tuvo?